Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Dios les bendiga de una manera especial. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno y permite que podamos transmitir esta palabra, la cual espero sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Realmente el Señor siempre quiere que nosotros prestemos atención a su palabra. Por eso invito a cada oyente, cada televidente, pueda realmente escuchar lo que el Señor Jesús quiere decirle en esta noche. Y dice así la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Glorificado sea nuestro Señor. Gracias al Señor por esta bendita palabra que nos enseñan a nosotros a vivir de la forma que el Señor quiere que vivamos. Fíjense que en esta oportunidad el Señor iba precisamente a cumplir lo que Él había venido a hacer a la tierra. Era a morir. Y Él iba a Jerusalén, ¿verdad?, a sabiendas de que allí le esperaba la muerte. Sin embargo, ¿qué nosotros podemos entonces hablar aquí, entender? Fíjense que cuando Pedro se entera de que Jesús le ha dicho eso, él le dice: no, pero ten compasión de ti y no vayas, porque vas a morir. ¿Y cómo lo reprendió el Señor? No fue a Pedro, sino el que estaba impulsando a Pedro a decir esa cosa, que era Satanás. Por eso él le dice: quítate delante de mí, Satanás. Él no le estaba diciendo al apóstol Pedro Satanás, sino que Satanás estaba dirigiendo esas palabras que el apóstol había dicho. Y precisamente eso es lo que Satanás hace, que nosotros pongamos la mira en las cosas terrenales y nos olvidemos de Dios. Por eso es que nosotros vemos que la gente hoy día pues prefiere hasta quitarse la vida por un bien terrenal, porque está influido o influenciado por el enemigo, que nos dice, ¿verdad?, que debemos aferrarnos a cosas que tenemos aquí en la tierra. Sin embargo, el Señor nos llama a que nosotros nos enfoquemos en las cosas celestiales, que nos enfoquemos en lo que Él ha prometido. Así como Él le dijo a los discípulos: yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Ese mismo Jesús que dijo esa palabra y resucitó, por cierto, es el mismo que nos ha dicho a nosotros que un día estaremos con Él para siempre. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Pero hay una parte aquí muy importante que el Señor Jesús le dice a los discípulos. Y Él le dice: mire, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí esta cruz que el Señor está hablando no es precisamente la que Él llevó al Calvario. Porque a veces la persona nos equivocamos y decimos: no, que yo llevo la cruz de Cristo. Bueno, esa cruz de Cristo nadie podía llevarla, solamente Él. Fíjense que aún Simón de Cirene, que fue invitado a llevar la cruz, llevó la cruz física, pero no la carga que representaba la cruz. Ahí es donde está que nosotros debemos diferenciar. Quizás una cruz usted puede cargarla, es cierto, pero el pecado de la humanidad, que era lo que hacía esa cruz pesada, ningún ser humano podía llevarla. Solamente Jesús, porque Dios lo había enviado, ¿verdad?, a cargar con el pecado de toda la humanidad. Entonces ninguno de nosotros estamos en la capacidad de cargar esa cruz. Ahora, ¿a qué cruz entonces se refiere el Señor? Bueno, si nosotros lo visualizamos del punto de vista de lo que somos los seres humanos, una cruz para nosotros es algo
difícil, algo pesado, algo que esté atormentando nuestra vida. Entonces usted se pregunta, ¿cuál es mi cruz? Bueno, si su cruz es que usted realmente duda de Dios, entonces esa cruz no es pesada para el Señor. Usted la puede llevar al Señor y creer en el Señor. E inmediatamente esa cruz, pues, lo deja. Pero fíjense que él le estaba hablando a los discípulos, los cuales iban a padecer persecuciones. Entonces la cruz de los discípulos en esa oportunidad sería tratar de proteger su vida. Pero el Señor más adelante, como nosotros vemos, dice, bueno, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Ahora, el que la pierda por mi causa, entonces la habrá ganado. Y son las palabras, ¿verdad?, que muchas veces son difíciles de entender. Pero una cruz puede ser cualquier otra cosa para usted. Algo que usted no puede soportar. Algo que usted realmente ha luchado y quizás ha orado, si es creyente, y si no es creyente, ha tratado de resolverlo por sus propios medios. Entonces esa cruz es la que Jesús dijo, entrégamela a mí y sígueme. Te tiene un problema de una cruz, posiblemente una enfermedad, y esa enfermedad a usted lo atormenta y lo ha estado atormentando por años. Eso puede ser su cruz, pero entonces llévela a Jesús, entréguesela a Jesús, y usted verá que entonces esa carga se hace ligera. El Señor lo declaró a sí mismo, su carga es ligera. De tal manera que en Jesús nosotros podemos soportar todos los embates de Dios de la naturaleza aquí en la tierra, porque hemos creído en aquel que es poderoso para deshacer toda obra del maligno. Entonces fíjese que por eso él le habla a Pedro y dice, tú estás siendo influenciado por el mal. Porque ¿qué es lo que Satanás quería? Que Jesús no fuera, porque sabía que allí se iba a consumar la salvación de la humanidad. Se iba a consumar el plan divino, que era que Jesús fuera a morir a la cruz. Entonces el enemigo iba a tratar de impedirlo de toda forma y lo estaba haciendo a través de uno de sus discípulos principales. A veces nosotros tenemos también dificultades y hay amigos que nos influencian para que nosotros no creamos en Dios. Veamos eso como algo ligero. No, tú te estás perdiendo la oportunidad de vida en esta tierra. Entonces esos son los amigos que dan, pero en esos amigos, ¿quién está obrando? Está obrando el enemigo de la justicia. Entonces, aunque nosotros no lo reprendamos en la forma que Jesús le dijo, ¿verdad?, en esa oportunidad a Pedro, pero sí debemos orar para que Dios nos libre de esos amigos. O sea, que seamos amigos, pero que no influyan, que no entorpezcan la obra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, tomar la cruz y seguir a Jesús no es imposible. Es difícil muchas veces, pero si confiamos plenamente y decimos, bueno, precisamente mis cargas yo le entrego a ti, Señor, entonces usted verá que su cruz se pone liviana. Es decir, que aunque permanezcan algunas cosas en usted, pero ya tiene como una sanación, tiene una liberación. O sea, ya no surte el mismo efecto que surtía antes de usted entregársela a Cristo. Entonces pregúntese usted mismo, amado hermano y amigo, ¿cuál es tu cruz? ¿Qué es lo que tú tienes que llevar a Cristo? ¿Por qué? ¿Por cuáles cosas tú estás orando durante años? Y quizás tratando de resolverlo por tus propios méritos. Para eso fue que Jesús murió en la cruz del Calvario. Para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna, tengamos paz en esta tierra, tengamos gozo. Para eso fue sacrificado Él en la cruz. Ninguno de nosotros podemos sacrificarnos por alguien, de tal manera que quitemos esa carga. Porque nosotros somos mortales, somos débiles, somos pecadores, por ende no podemos cargar con el pecado de otros. Tenía que ser un cordero sin mancha, como dice la palabra de Dios, uno que nunca pecó. Dice el escritor de los Hebreos que aunque Él estuvo así en medio nuestro, pero en Él nunca hubo pecado. Solamente el pecado de la humanidad que fue puesto sobre Él, porque Él era el único que podía llevar esa carga. Entonces lo que Él le decía a los discípulos es, no teman ustedes por lo que van a padecer.
Si no, síganme, no hay problema. Ustedes posiblemente perderán su vida, pero al perderla, esta vida terrena, habrán encontrado la vida eterna. Por eso es que él le dice que quiera o amar su vida, preservar su vida, la va a perder. Porque entonces el que se va corriendo, el que se esconde, el que no habla de Cristo, entonces no le va a suceder nada. Pero como quiera va a llegar un día que vamos a morir y entonces habremos perdido la vida. Por eso debemos nosotros hablar siempre de Cristo. Hablar y tratar de entender qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario fueron clavados nuestros pecados. Allí estaba yo, allí estaba tú, allí estaba todo el ser humano, ¿verdad? Sin embargo, Jesús pudo cargar con esa cruz tan pesada porque el poder de Dios estaba en él. Fíjense que la misma persona que lo llevaban a la muerte vieron que él no podía con esa cruz, ya hablando concerniente a Jesús como hombre, porque lo que veían era el madero. Y entonces por eso fue que tomaron al tal Simón de Cirene para que le ayudara con la cruz, porque ya Jesús estaba muy debilitado, pero había una carga que ellos no estaban mirando, y era la carga de la humanidad que el Señor llevaba, la carga de pecado, que era muchísimo más que el peso de la cruz, así rústica, sea la madera. Entonces eso es lo que nosotros tenemos también que evaluar. Saber que nosotros no podemos llevar nuestra cruz si Jesús no la toma. Entonces Él le dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, no está hablando ni siquiera toma la cruz que me toca a mí llevar. No, es la tuya, tu cruz. Él no dijo toma mi cruz y sígueme, sino tu cruz. Es decir, que Él le estaba declarando, hay una cruz encima de ustedes que tienen que llevarla porque la carne está en nosotros y la carne precisamente está atada al mal, y es una cruz que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede eliminar. Ninguno de nosotros podemos librarnos. El apóstol Pablo dijo claramente, miserable de mí por este cuerpo de pecado que tengo, que no me puedo deshacer de él. Yo quiero hacer lo bueno, pero siempre mi cuerpo, mi mente está inclinada al mal. ¿Qué quiere decir eso? Que no podía liberarse a sí mismo. Pero cuando él fue al Señor, cuando él confió en el Señor, entonces una oportunidad él dice, ahora que yo soy débil, ahí es que soy fuerte. Es decir, yo no puedo, pero Jesús que está en mí puede hacer todas las cosas. Y eso es lo que me permite a mí hablar, publicar su palabra, andar por diferentes lugares. El apóstol Pablo pues tuvo oportunidad de caminar en Asia, en esos lugares peligrosos, donde era amenazado de muerte, fue apedreado, le pasaron muchas cosas. Pero él decía que en Cristo él podía. En Cristo él era fuerte. Por eso es que nosotros también proclamamos la grandeza de Dios. Solamente Cristo puede hacernos nosotros estar de pie. Si no fuera por Cristo, entonces nosotros no fuéramos creyentes. No lo fuéramos. ¿Por qué? El mundo nos brinda tantas cosas y vemos aún muchas cosas malas en el mundo y que parecen beneficiosas para la persona, pero para nosotros no lo son. Gloria a Jesús. Entonces, amado hermano, medite, piense cuál es el problema que te agobia. Ese problema que te agobia es tu cruz. Entonces, llévala a Cristo. Tú le dices, Señor, mira, yo no puedo con esto. Y yo necesito que tú, oh Dios, te glorifique en mi vida y tome esta carga que yo tengo. Ahora usted tiene que tener la honestidad, la sinceridad de que usted ha creído en el Señor y que Él puede librarle de eso. De lo contrario, lo estaríamos haciendo pues en vano, porque para esto hay que creer en el Señor, debemos vivir para Él, a sabienda que de Él es el tiempo. Entonces, nosotros tampoco podemos ponerle una fecha al Señor, que sea mañana o sea ahora mismo, no.
sino conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, pero sí estoy seguro que Él va a recibir tu carga, porque Él no miente. Entonces, cuando Él le dice a los discípulos así, es como decirnos a nosotros también: tomen su cruz cada día y síganme. O sea, no hay problema con la cruz. El problema que hay en la cruz es de pecado y el Señor lo tomó. Entonces, como el Señor lo tomó, ya esa cruz se hace ligera. A veces yo le digo a las personas: no, lo que ocurre es que muchas veces tenemos un problema, usted tiene ese mismo problema, pero a usted le pesa más porque no tiene al Señor. Entonces yo que tengo al Señor, no me pesa tanto y es la misma cruz. Imagínese usted una dimensión que usted mida, ¿verdad?, 2 metros o 3, y cada quien hace una cruz de 2 o 3 metros. Y entonces usted ve que alguien la lleva ligeramente y usted va arrastrándola. ¿Qué quiere decir? Que el otro es más fuerte. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos fuertes en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Entonces, por eso podemos enfrentar diferentes problemas que la vida nos trae. O estamos, ¿verdad?, en este mundo donde es pecaminoso totalmente. De tal manera que el Señor Jesús le da a los discípulos las recomendaciones, y en todos los escritos que nosotros vemos que Él hablaba con los discípulos, Él nunca le decía, ¿verdad?, que todo está bien, sino era todo lo contrario. Ustedes están en medio de lobos como ovejas. Ustedes están, ¿verdad?, como en nido de escorpiones. Es decir, que en todo momento el ser humano está en peligro. Entonces, como siempre estamos en peligro, debemos estar aferrados a Dios para que no fracasemos. Y eso es lo que hacemos. Todas las ofertas que a nosotros nos hacen, entonces estamos en la capacidad de meditar y rechazarlas porque son malignas. Entonces debemos entender eso. Hay cosas que realmente Dios nos envía o permite que nos pasen para que nosotros pensemos eso mismo, de que no somos capaces, que el capaz es Dios. Entonces, cuando Dios nos dice, bueno, pues no haga esto, entendámoslo, sepamos por qué el Señor dice que no lo hagamos. A veces creemos que son cosas beneficiosas y de repente son para hundir a las personas, porque el enemigo eso es lo que hace. Entonces, por eso vemos que el Señor Jesús le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo, es decir, tú estás impidiendo, tratando de impedir que la obra de Dios se complete en mí. Si para completar esa obra es yo morir en la cruz, entonces en algún lugar va a ocurrir. Y eso fue, por eso Pedro le decía: no vayas a Jerusalén, porque allí te están esperando, y te están esperando para quitarte la vida. Pero él no sabía precisamente que Jesús había venido a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene la oportunidad de venir a Cristo y entonces así librarse del pecado y de la muerte. Porque el Señor Jesús venció la muerte y el pecado con ella. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, estamos también en esa condición de vencer juntamente con Él. Es decir, que ya somos triunfantes en Cristo Jesús. Inmediatamente usted viene y le dice al Señor que usted necesita que Él entre a su vida, y el Señor lo recibe, entonces usted será salvo. Así que usted que no ha creído en el Señor, sencillamente dígale al Señor: entra a mi vida. Él va a entrar y te va a perdonar inmediatamente. No importa los pecados que haya cometido. La palabra del Señor dice que tus pecados pueden ser rojos como el carmesí, pero vienen a ser blanco como la lana. Cuando la sangre de Cristo es derramada allí en la cruz del Calvario, fue para lavar las almas que iban a Él. Y usted tiene ese tiempo todavía, el manantial de Cristo sigue fluyendo, esa sangre sigue fluyendo cada día para que el pecador vaya y se sumerja en ella. Así que no pierda la oportunidad de usted decirle: Señor, yo quiero que tú me salves. Es la primera carga que tú le vas a entregar al Señor, y luego todas las demás cosas, entonces el Señor la tomará por ti.
Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y damos gracias al Señor por su infinita misericordia y su bondad, porque Él es bueno, porque Él tomó nuestra carga y la llevó a la cruz del Calvario. Allí fue sacrificado, pero victorioso, y con Él juntamente nosotros también obtuvimos la victoria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.